Perfecto. Bueno, entonces chicos, como les venía comentando, les he venido comentando como en estas sesiones y en este asunto, la idea, pues, efectivamente no es que ustedes terminen siendo pues unos ilustradores digitales ni nada de eso por el estilo, sino que ustedes tengan una conciencia del manejo de las herramientas que hay para diseño y todo este tipo de cosas para que puedan organizar mejor pues sus propuestas visuales desde la comunicación, que es una parte interesante e importante en ese sentido. Para ver eso, pues hoy vamos a trabajar con Illustrator, vamos a trabajar un asunto bien interesante con Illustrator y es empezar a entender un poco lo que es la ilustración digital y el manejo de la pluma, que es una herramienta, digamos que para mí es como una de las herramientas más importantes de Illustrator, teniendo en cuenta pues todo lo que se puede hacer con ellos. Entonces, vamos a iniciar normal con el manejo de un archivo nuevo. Aquí les explico como algunas características pues, de ese archivo nuevo y toda la cuestión. Voy a trabajar con un archivo para impresión. Ya saben, siempre estar organizando sus archivos por el nombre y la cuestión para que no les quede después que se les pierda y que esto y que lo otro. Yo voy a trabajar con un formato de 200 por 200 milímetros. Tengo una fijación con esos formatos cuadrados. El modo de color CMYK, porque digamos que estamos pensando en un archivo para impresión, pero lo que sí voy a cambiar es el efecto de rasterización. Voy a bajarlo a 150 ppp, 150 píxeles por pulgada, porque digamos que es un archivo que se va a trabajar más para un formato digital, no tanto para una impresión de alta calidad y todo esto. El resto de elementos pues quedan ya configurados de la manera por defecto. Bien, entonces digamos que aquí ya nos encontramos pues con el espacio de trabajo, todo pues como que normal del manejo que hacemos y todo esto. Ahora, hoy pues vamos a hablar de un par de elementos que son como bastante importantes, tanto pues con el panel de herramientas, menú, y sobre todo el manejo con lo que son las propiedades y las capas. ¿Listo? Uno de los primeros asuntos, digamos que yo utilizo mucho, es ya veniendo aquí en el menú de ver, y es colocar las reglas del espacio de trabajo. Entonces él coloca aquí unas reglas en la parte superior y en la parte lateral, donde pues yo efectivamente después puedo dar clic sobre la regla y arrastrar y puedo tener pues como unas guías. Yo suelo utilizar mucho las guías, puesto que soy como un ilustrador bastante metódico. Les voy a mostrar por aquí, por ejemplo, una de mis ilustraciones para que vean un poco de dónde surge ese asunto tan metódico. Entonces yo soy un ilustrador que trabaja mucho con la simetría. Todos mis proyectos son como 98% simétricos. Este tigre en realidad tiene solamente un detalle no simétrico, que son los ojos, que en la ilustración final pues todos tienen el brillo al lado derecho. Pero si se dan cuenta, digamos que mis bocetos, esto está manejado por capas efectivamente, mis bocetos son casi ilustraciones definitivas, ¿ya? Pero pues efectivamente yo no... yo generalmente pues esos bocetos los vuelvo a digital para poder después jugar con el color, la composición y otro tipo de elementos que están alrededor de esto, ¿ya? Entonces eso como por esa parte, porque ya está como la parte de la ilustración ya finalizada y definitiva. Y pues por ahí estarán las otras ilustraciones con el manejo del color y demás. Entonces digamos que esto es como parte de lo que yo hago. Y les voy a explicar un poquito cómo ese proceso creativo lo vamos a trabajar con ustedes. Obviamente pues no con ese nivel de esas ilustraciones, porque digamos que pues, ese nivel de esas ilustraciones tiene mucho camello tanto en el boceto como en la experiencia de poderlas ilustrar. Pero sí vamos a llegar a hacer ilustraciones más sintéticas, más simples, más sencillas, entendiendo cómo es el manejo de la herramienta como tal. ¿Listo? Vamos a guardar esto aquí, sesión 4 trae el grupo B, ok. Aquí lo vamos a dejar normal, porque hoy ha habido como lluvia y cuestiones y fallas técnicas, entonces no falta que pase algo y se me pierda el trabajo, pero bueno. Profe, qué Una pena. de las primeras.
¿Sí? ¿Cuál es la medida del área de trabajo? Yo lo estoy trabajando de 200 por 200 milímetros, pero digamos, ustedes lo pueden trabajar en el tamaño que quieran, no, no es necesario que sea del tamaño que yo estoy trabajando como tal. ¿Listo? Digamos que ese formato por hoy es libre. Bueno, el día de hoy, pues yo lo que voy a hacer es incluir de dentro de esa ilustración, vamos a venir acá, asignaturas, clases, sesión 4. Bueno, es que la vez pasada hice con los compañeros, hice un ejercicio de autorretrato. Entonces ahí iba como el autorretrato, pero hoy vamos a hacer otra cosa. Y creo que eso me quedó fue en otra clase de otro curso. Bueno, acá está. Digamos que lo que yo voy a hacer ahora es explicar un poco la ilustración con el manejo de este querido y bello perrito. Ahora, va a sonar como muy básico y como que eso es una bobada y todo esto, pero para mí es como algo importante y es ver cómo se hace una buena búsqueda de elementos en línea. Entonces llegaría a decir, bueno, entonces yo cómo consigo buenas imágenes, etcétera, y todo esto. En Internet hay repositorios, que se les conoce como son sitios de almacenaje de imágenes que tienen pues sus mismos creadores. Esos repositorios le permiten a uno pues como que ir y buscar y conseguir y de las fotos que uno quiera. Por ejemplo, está el stock de Adobe, el Adobe Stock, ¿no? Entonces, el stock, que también es como esa cuestión, digamos, está el Adobe Stock, donde uno puede conseguir imágenes, etcétera, etcétera. Lo que pasa con este tipo de repositorios de imágenes es que tienden a ser imágenes de paga. Digamos, yo puedo descargar y conseguir imágenes de stock desde mi cuenta de pago de Adobe, pero digamos que una persona de gratis, pues no podría como que hacer ese asunto, ¿ya? Igual está Shutterstock, si no lo conocen, pues uno como que a veces se encuentra imágenes que por Shutterstock, y entonces uno dice, pues esa imagen es la que necesito, pero viene como está la imagen aquí del perrito que viene con esta cantidad de marcas de agua. Entonces como que están así. Más adelante, cuando veamos Photoshop, les voy a enseñar unos trucos para quitar esas marcas de agua, pues como, no por, o sea, no como las que son de fotógrafo ya reconocidos, sino que por ejemplo como estas de Shutterstock o estas vainas que le ponen un poco de cosas, pues es sobre todo como unos tips para retoque digital, pero se utilizan en las imágenes para explicarles. Pero digamos que aquí en este caso yo voy a buscar the head from view. Yo generalmente hago las búsquedas de los elementos que necesito para mis composiciones en inglés. No es por darme las demás, no es porque, ay, no, este man se las quiere dar esto y lo otro, sino que los resultados que puedo tener en las búsquedas en inglés son mucho más que los resultados que puedo encontrar en español. Entonces voy a tener muchas más opciones para los resultados que quiero. Y aquí, pues efectivamente ya en Google le voy a dar por imágenes. Entonces, obviamente aquí tengo una cantidad de imágenes. Aquí estaba el perrito que acabé de utilizar para esto. Y hay otros perritos por aquí bien divertidos y toda la cuestión. Hay uno así, muy divertido. Pero digamos que aquí es donde viene la parte interesante, ¿no? Que es de venir aquí a la parte de herramientas en el mismo Google y poder empezar a configurar lo que yo necesito. Entonces puedo encontrar imágenes en iconos medianas. Yo generalmente busco imágenes grandes para tener una buena calidad de imagen y pues de esa forma poder llegar y que las ilustraciones tengan una mayor cantidad de detalle. Puedo ubicar elementos dentro del color, digamos un color dominante dentro de lo que estoy buscando. Entonces, si tengo algún proyecto y busco una cromática que es como es dominante, lo puedo buscar ahí. Puedo buscar cualquier tipo de imágenes, imágenes prediseñadas, dibujos en líneas, GIFs animados, etcétera. Por las fechas, esto está como cualquier fecha, pero podría ver cuáles son las últimas del día, de la semana, del mes o de este año. Y aquí hay una parte que es bien importante, que es como el asunto de los derechos de autor. No sé si ustedes conocen, pero digamos aquí está como con las licencias de Creative Commons y las licencias comerciales y de otra índole. Me imagino que ustedes han escuchado de este asunto de lo que es Creative Commons. Creative Commons es como una licencia que le permite a uno como creativo, como creador de contenidos digitales, visuales, lo que sea, poder hacer uso de archivos o contenidos de otros creadores digitales. Entonces uno utiliza licencias Creative Commons para compartir con la gente.
Obviamente que uno dentro de esas licencias de Creative puede llegar y decir cuáles son las limitantes que tiene esa licencia. Entonces, como llegar y decir, no, es que mire, yo le dejo a usted utilizar la foto, pero siempre tiene que poner los créditos que la foto es de tal autor, que la imagen es de tal autor. Por ejemplo, hay unas que no tienen ningún tipo de restricción, digamos, ni personal ni comercial. Entonces, digamos, otros dicen, no, mire, yo le voy a dejar utilizar la fotografía, pero solamente sin fines comerciales. Digamos, si usted tiene un proyecto propio de X cuestión, listo, usted utilícela, pero si usted va a venderle a un cliente alguna idea o alguna vaina con mis imágenes, no, ya no lo puede hacer. Entonces, eso sirve mucho con el asunto de los Creative Commons. Ahorita no, porque es como más una vaina aquí para hacerlo rápidamente, ¿ya? Entonces, es importante, sobre todo por el factor del peso de las imágenes, porque eso va a permitir que uno tenga unas imágenes de calidad y no, pues cuando pasa generalmente que uno no configura esto y uno ve una imagen súper chévere y la descarga y todo, y cuando lo va a ver se pixela súper rápido, la calidad es súper mala y todo ese asunto. Obviamente que algunos ya han de conocer esa dinámica de ese tipo de cosas, otros no, pues digamos que para los que no conocían un poco del asunto, esa es como la forma práctica de poder buscar imágenes en línea, ¿ya? Entonces, para no darle muchas vueltas, yo voy a trabajar con el mismo perrito que me parece como divertido. Aquí este querido caniche que se ve bien bonito. Ahora, ya estando ahí todo este rollo, vamos a empezar a incluir este tipo de contenidos dentro de Illustrator. Y les voy a explicar un par de opciones que tiene Illustrator para poder hacer ilustraciones. En realidad les voy a explicar dos el día de hoy. Una es muy fácil, es muy sencilla, pero digamos que para diseñadores es poco profesional hacerlo. Lo primero es venir acá desde archivo. Voy a venir aquí al panel, al menú de colocar, puede ser comando Shift P. Y miren que aquí en la carpeta donde están las clases tengo que pasar esto a la otra carpeta después. Voy a darle clic a la imagen del dog head, que ya había guardado desde hace rato y todo eso. Y le doy clic sobre el espacio de trabajo. Esto lo curioso es que así yo lo haya guardado como a un buen tamaño y todo esto, la imagen no me ocupó como todo el espacio dentro del pero igual miren que la calidad no es tan mala, o sea, se va a pixelar, pero ya como quedándole demasiado zoom. Entonces digamos que por ese lado yo podría utilizarlo. Vieron que en este caso yo utilicé el colocar dando solamente el clic. Hay otra opción de colocarlo y es que yo puedo darle clic y arrastrar de la imagen, ¿ya? Y él quedaría ahí ya como ese tamaño. Hay otra opción que funciona desde el Finder en el caso de Mac o pues en mis archivos desde PC y yo puedo darle clic a la imagen y arrastrarlo hacia la mesa de trabajo de Illustrator y soltar. Entonces digamos que ahí también yo podría colocar la imagen. Entonces hay tres formas de colocarlo ahí tal cual. Como les decía yo anteriormente, yo utilizo mucho los paneles, en este caso el panel de alinear, porque yo quiero que el perrito me quede como en todo el centro. Entonces está el panel de alinear. Recuerden que si no lo encuentran, van a ventana y aquí está alinear, ¿ya? Entonces esta alineación pues me permite a mí jugar un poco en llegar y decir, bueno, ¿dónde va a ser la ubicación que yo tengo? Por ejemplo, en este caso de un solo elemento, este ya funciona con diferentes elementos. Si tengo varias cosas, lo puedo hacer con este y él lo organiza y lo distribuye. Y yo lo puedo hacer teniendo en cuenta la mesa de trabajo, pues que es este espacio que tengo aquí. Lo puedo hacer con una selección, seleccionando varios objetos dentro de la mesa de trabajo, al igual que con un objeto clave. Bueno, aquí entonces lo que voy a hacer, recuerden, aquí voy a aumentar el tamaño, estoy presionando Shift y Alt al mismo tiempo. Recuerden que cuando voy a modificar el tamaño de una imagen o lo que sea, siempre presionar la tecla Shift para que mantenga las proporciones, porque si yo lo hago sin presionar la tecla Shift, las imágenes tienden a destruirse y convertirse en una vaina sumamente triste y horrorosa. Entonces, miren, aquí ya tengo el perro. ¿Qué es lo que yo voy a hacer con este perrito? Pues este perrito lo voy a vectorizar, que es como el término técnico de lo que se hace al momento que se ilustra. Para hacer esa vectorización, pues hay varias formas, ¿no? Está la forma automática y está la forma manual.
Entonces, ¿por qué voy a vectorizar? Porque si yo me pongo a tener en cuenta, pues lo que pasa es que esta imagen del perrito, llegado a un punto tal, se va a pixelar, porque de todos modos es un mapa de bits y la calidad de la imagen, así, si yo voy a hacer algo muy grande, va a perder el año. Si es algo pequeño, me funciona, pero si es algo muy grande, nada que hacer. Voy a duplicar esta mesa de trabajo con todo y perrito para ver la primera opción. Entonces, miren, yo selecciono la imagen. En algunos casos, los que tengan versiones de Illustrator anteriores van a darse cuenta, digamos, yo vuelvo aquí a espacios esenciales, si tienen versiones como CS5 o CS6, van a darse cuenta de que esto aparece cuando yo selecciono la imagen, sale otro menú en la parte superior. O cuando yo cambio de herramienta, también empieza a mí como que a cambiar las opciones de ese elemento en la parte superior. Entonces es algo muy característico del programa. Dependiendo del tipo de herramienta o el tipo de objeto que yo tenga seleccionado, esto cambia. Esto pasa en las versiones anteriores, como les digo, pero como esta es la versión nueva, todos esos asuntos pasan a estar dentro del panel de propiedades. Entonces todo eso que ya encontraba antes que estaba ahí arriba, está organizadito acá abajo. Eso, pues, digamos que es algo práctico que hacen para ilustradores o diseñadores para disminuir la cantidad de herramientas y cosas y que el espacio de trabajo sea mucho más grande. Pero bueno, en concreto lo que yo voy a hacer aquí, viendo ya la imagen y todo esto, está en esta parte inferior, que son como las acciones rápidas que yo puedo desarrollar con esta imagen. Como Illustrator puede jugar con esta imagen. Y en concreto la que voy a hablarles es esta que se llama calco de imagen, anteriormente se llamaba como calco interactivo. Entonces este calco de imagen, miren que yo le doy clic sobre esto y tiene como varias opciones, ¿no? Por defecto, alta fidelidad, 3 colores, 6 colores, 16 colores, sombras, logotipo blanco y negro, gráfico con bosquejo, silueta, gráfico de líneas, una cantidad de cosas. Entonces vamos a darle aquí por defecto y le vuelvo a dar sobre, no, ya lo está haciendo. Y miren lo que hizo. O sea, él por defecto tiene como una configuración para vectorizar. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Miren que esto, ese perrito que estaba en colores y todo lo demás, ya lo convirtió en vectores. Con el pequeño problema, pues que efectivamente no quedó como estaba. Le voy a dar comando Z para volver de nuevo acá, volver aquí y le dice, bueno, ahora vamos a ver qué pasa si yo le digo que haga una foto de alta fidelidad, pues porque aquí estaba por defecto, es como el más básico de todos. Le digo foto de alta fidelidad. Y aquí vamos a esperar si mi computador no empieza a echar humo. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué quieres? Ah, mis audífonos, tonto. ¿Qué pasa? ¿Estás triste? ¿Sí? ¿Tienes sueño? Estoy ocupado. Estoy trabajando, mija. Abajo. Abajo. Ajá. Entonces, miren que aquí ya llega, o sea, si uno parpadea se pierde todo que es lo que hace, pero uno puede darse cuenta de qué fue lo que hizo cuando empieza a darle zoom al asunto. Si nosotros le damos zoom, miren que todo eso que se veía antes como píxeles ahora se convirtieron en vectores. Y entonces esto yo le puedo seguir dando zoom y zoom y zoom y zoom, todo lo que yo quiera, y este elemento pues no se va a pixelar. Digamos, hasta ahí llegué a un 64.000 de zoom, ¿no? Entonces, ese cálculo interactivo, pues lo que hace es vectorizar esa imagen, una imagen de alta fidelidad. Y entonces, si yo tengo en este momento ambas imágenes, pues miren que la diferencia casi que no se percibe, ¿no? O sea, como que están muy, muy, muy iguales ellos dos. Voy a darle un momento control Z para regresar a la imagen original y ver otras cuestiones o otras opciones que tiene el cálculo de imagen acá. Baja fidelidad, entonces vamos a ver que ya es la primera de alta, la segunda ya de baja, obviamente lo que va a hacer es tener menos cantidad de detalles, pero él va a tratar de conservar todos los colores y la forma esencial que tiene pues el perrito. Entonces ya se vieron que fue distinto, ya tiene menos información dentro de los vectores. Entonces miren que ya no son tantos, si nosotros veíamos el ojo tenía una cantidad de cosas, ahora son menos. Pero volvemos a comparar aquí entre ellos, entonces ahora son menos,
pero sigue manteniendo como la esencia. No pasa como pasó con el primero, que pasaba un blanco y negro y se perdía todo el asunto. No, aquí digamos que hizo algo un poco más sintético, por así decirlo. Y efectivamente, pues que tiene otras opciones, digamos que pasa si lo mandamos a 3 colores nada más, y una cantidad de asuntos. Tiene en realidad una cantidad de opciones esta vaina del cálculo interactivo. Yo en realidad nunca lo utilizo. Vemos ahí, chévere, funciona, se ve divertido. Y por ejemplo, esto tiene 3 colores, aquí vamos a hacer una vaina adicional, y es que, por ejemplo, si yo le doy comando Y, que es de ver solamente el de contornear la imagen para ver los vectores, él no se deja ver. Entonces yo digo, qué raro. Y es porque efectivamente él me dice que para poder ver el vector tengo que expandir este gráfico. Entonces le digo expandir y ahí ya se ve el gráfico. Entonces si yo le doy comando Y, ahí está el perro. Pues no se alcanza a notar muy bien, pero digamos que ahí está el perrito tal cual, ¿no? Voy a darle control Z porque no es mi idea de tenerlo de esta forma. Ahora, ¿por qué estoy haciendo este tipo de comparaciones y esto? Digamos que es la forma que uno hace cuando está aprendiendo. Entonces uno hace muchas vectorizaciones y son así como que eso es puro calco de imagen y ya. Entonces, digamos, ahí hay unas opciones que, por ejemplo, si uno tiene que hacer un trabajo rápido, una cuestión así que no tiene tiempo de vectorizarlo, pues puede ver dentro de las opciones, digamos, un logotipo en blanco y negro, aunque sería muy similar al primero, creo, sí. Entonces yo puedo ir jugando con ese tipo de cosas, ¿ya? Bueno, voy a borrar esto y voy a volver aquí. ¿Por qué? Porque, digamos, eso fue como verlo de cierta manera, de la manera no profesional. Ahora yo digo, listo, yo quiero hacer de una manera profesional, o pues por lo menos llegar y decir, quiero dibujarlo yo mismo. ¿Sí? Perdón, una pregunta. Para hacer un calco así como lo hiciste con la imagen, ¿se puede hacer con un boceto que tú mismo estés haciendo sobre la mesa de trabajo? Sí. O sea, si es digital, digamos directamente, si es digital, o sea, si es un boceto digital hecho en Illustrator, pues no. No, si tienes un boceto digital en Photoshop y lo pasas a Illustrator, se puede hacer. Si tienes un boceto en lápiz y todo eso y lo escaneas o le sacas una foto, también se puede hacer. O sea, ese calco funciona con cualquier tipo de imagen. Lo que pasa es que teniendo en cuenta la cantidad de información y la calidad de la información de la imagen que tenga, pues él va a darte un resultado o bueno o malo o más o menos. ¿Ya? Entonces eso depende mucho de eso. Es como por ejemplo, voy a venir acá un momento de mis... ¿sí? O sea, no sé si acá están los bocetos de este... Así aquí está. No, pues estos son los que utilicé para hacer la ilustración. Y aquí hay un JPG, porque hay un JPG así. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un boceto que vamos a ver como que les estaba diciendo del tigre, ¿no? Y entonces vamos a ver qué pasa cuando yo trato o tratara yo de hacer un calco de imagen sobre eso. Digamos, si yo lo hiciera por defecto, vamos a ver cómo reacciona esto. Entonces pierde mucha información. Si yo le dijera alta fidelidad, pues como es una imagen, entonces ten en cuenta que él va a coger todos los detalles de toda la imagen. Obviamente se va a ver similar, pero pues no va a ser lo mismo que mi ilustración. Pues no os podría decir, no, ilustro como los dioses, ¿no? Sino que no va a tener el mismo nivel de detalle ni calidad ni nada por el estilo. Entonces miren incluso lo que se demora en hacerlo. Entonces, digamos, este es un boceto, entonces vemos qué pasa con los tipos de calco sobre ese boceto tal cual. Un asunto que yo trabajo mucho con los diseñadores en ese caso es que entre más detallado y mejor sea el trabajo del boceto, pues a veces el calco interactivo puede funcionar o, pues, imagínate todo lo que está más que la otra foto, o digamos que eso me permite a mí como que llegar y poner un mayor nivel de detalles o poder jugar mejor con la gráfica. Pero ese calco interactivo tiene una trampa. Y ahorita que termine esto de hacerlo ahí, vamos a ver cuál es la trampa. Entonces ahí lo hizo, pero miren la cantidad de cosas que tiene esto para hacer solamente un trazo.
sea, para mí esto es absurdo. Y, por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero que todos estos trazos cambien de color. Por ejemplo, o lo que yo hago con el tigre tal cual, ¿no? Si yo le digo a esta ilustración de aquí, bueno, este ojo va a ser rojo, pues yo puedo seleccionar el ojo y ya, le cambio de color. Pero si yo vengo acá y yo quiero, bueno, vamos a expandir esta vaina porque ahí está sin expandir. Si yo le digo, bueno, todo esto que es el ojo lo quiero volver rojo, imagínense el problema para volver ese pedacito rojo. Miren, es que ahí ni siquiera se entiende qué es. Entonces yo digo, no, lo que pasa es que yo quiero este ojo, en realidad este es el ojo que yo tengo aquí, que está pulido y depurado. Yo digo, esta parte del ojo que ni siquiera entiendo qué es, yo lo quiero convertir en rojo. Entonces, imagínense, ni siquiera lo alcanzo a notar. Yo digo, es que es esta parte y esta otra parte por allá abajo. Y entonces el día que lo acabé de colorear todo ese pedacito en rojo, después me acordé que no lo quería rojo, sino que lo quería azul y tengo que volver a hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces, este tipo de cuestiones para algo rápido puede funcionar, pero para muchas otras cosas pues, es caótico. Además que todo esto son vectores, o sea que son nodos. Entonces tiene una cantidad de información. ¿Sí? Y si uno le da selecciona un color y le da seleccionar mismo color, para que te seleccione todos los del mismo color. Claro, pero lo que pasa es que en esta parte hay mucho del degradado. Ojo, hay muchos colores. O sea, no hay solamente un grisecito este o el otro, sino que hay una tanda de colores. Si yo le digo el mismo color, exacto, si yo le digo el mismo color, no solamente va a seleccionar este, sino que va a seleccionar todos los colores que tengan ese tono dentro de toda la ilustración. Entonces, puede hacer, pero si yo lo quiero editar después, no, editar esta vaina es... No. O sea, no. O sea, yo por eso digo, no, yo prefiero hacer unas ilustraciones que se vean más sintéticas, pero que yo las pueda controlar. ¿Listo? Entonces, teniendo ya en cuenta este asunto, vamos a ilustrar el perro. Como este perro tiene una cara y una pinta sumamente divertida, y pues relativamente está como simétrico, pues lo que voy a hacer es generar una ilustración simétrica. Eso quiere decir que voy a dibujar solamente la mitad. Miren que acá dentro de las herramientas pues está la herramienta de girar. ¿Por qué lo giré? Porque en realidad el centro, o sea, como que el perro está un poquito girado. Entonces lo que hago es girarlo un tanto pues, para que me quede un poco más simétrico. Mis ilustraciones son simétricas, entonces yo voy a ilustrar la mitad de esta parte de acá, después reflejo uno y hago unos detalles por ahí para darle unidad al animalito. Listo, ya estando aquí, ya lo tengo listo, ya voy a poder empezar a ilustrar, pero empezar a ilustrar ahí no es de voy a arrancar ahí y hacerle una cantidad de cosas encima, sino que hay que irlo haciendo de una manera organizada. La manera organizada es de empezar desde el panel de capas. Los que ya han trabajado con Photoshop anteriormente o cuando tengan unas nociones un poco de este asunto, saben que si yo tengo varios elementos en las capas, es más fácil trabajar con ellos. Miren que aquí yo tengo esta capa 1, que si yo despliego aquí en este menú lo que tengo, él me dice, aquí está la foto, que si yo le doy en este puntico aquí, selecciona lo que esté en esa capa, o incluso, mira, ahí dice, aquí tiene una guía, y la puedo seleccionar. Entonces, digamos, si yo selecciono esa guía, la puedo borrar, la puedo eliminar. Bueno, si yo selecciono la foto, la podría eliminar, pero pues efectivamente no necesito eliminar la foto. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está en esta capa. Yo puedo, desde este menú de la parte inferior, puedo agregar más capas. Y entonces en cada capa yo voy colocando diferentes elementos que hacen parte de mi ilustración y me permiten como ir organizando lo que quiero hacer. ¿Ya? Vamos a ver cómo se configura una capa en sí. Yo le doy doble clic a este cuadrado, donde está esa miniatura de la imagen, y me abre este menú. Este menú es el que me permite a mí ya configurar qué tipo de acciones puede tener o no la capa en sí. Lo primero, lo voy a colocar foto perro. Esto es súper importantísimo, no solamente en Illustrator, sino también en Photoshop, y es de ir nombrando las capas. Uno a veces como que dice, no, yo después lo organizo, después le pongo, y tales cuestiones, pero suele pasar que uno se olvida y
después tiene capas sin título 1, sin título 2, sin título 3, 4, 5, 10. Pues pasa mucho más en Photoshop y uno puede tener 20, 30 capas mientras está haciendo una ilustración o cualquier cosa. Y eso después se vuelve caótico. O sea, después como que cuál era la capa donde tenía tal cosa y uno tiene que empezar a quitarle las visuales. Digamos que está aquí el de la visual, ahorita les explico. A la capa pues para ver cómo funciona y no. Entonces es mejor irlas nombrando, así sea el nombre más absurdo, pero ir con un poquito foto, perro, normal. Y esto. Aquí voy a cambiarle el color, voy a ponerla en rojo, ya les explico por qué más adelante cambio esta primera capa a rojo, aunque es algo muy personal, pero digamos que tengo la opción de cambiar este color. No es solamente estético, ¿no? Como que ahí es que me gusta más el rojo, sino que todos los objetos que están interactuando en esta capa van a interactuar con este color rojo. Miren que antes, en el cuadro de la imagen que es azul, pues estaba en el azul anterior. Esto me ayuda a mí a generar relaciones cromáticas con las capas y los objetos que están dentro de la mesa de trabajo. Tengo la opción de mostrar o no mostrar, o sea, como ocultar la capa, previsualizarla, bloquearla, que está, ahorita les muestro cómo aparece. Y este, ¿sí? ¿Es, digamos, obligatorio trabajar bajo esa regla? Las reglas que tenés en las partes diagonales y superiores. Pues No es obligatorio. No, no es obligatorio. Digamos que esas reglas yo las utilizo como para poder colocar mis guías y poderme guiar un poco. Pero digamos que no es necesario tenerlas. Bueno, entonces... Listo. Y entonces aquí hay una parte que es bien interesante y es chévere como con el programa, y es este asunto que tiene activado de imprimir. En diseño uno suele tener elementos dentro de sus mesas de trabajo que sirven como de referencia o de boceto o otra cuestión. Digamos, si uno le quita esta opción de imprimir, al momento que esto, pues efectivamente yo lo voy a imprimir o algo, esta capa no se va a imprimir ni se va a mostrar. Solamente funciona aquí en el programa para verla, pero si yo la exporto o la imprimo, no se ve. Entonces es algo bien práctico y entretenido. Bueno, voy a activar aquí en concreto porque esta capa yo la quiero trabajar como una plantilla. Entonces al momento que yo activo la opción de plantilla, él me desactiva todas las demás y me deja solamente el de atenuar, que es como el porcentaje de opacidad que tendría la imagen. ¿Por qué plantilla? Porque entonces él cambia toda la configuración de esta capa, ¿ya? Incluso quita el de imprimir y todo el asunto, porque va a ser un punto de referencia, va a ser una plantilla que yo voy a utilizar para ilustrar, para dibujar, etcétera, etcétera. Entonces le digo OK, y ya miren que le bajó la opacidad, pero el punto más interesante está en el puntero. Miren que el puntero cambió, como les decía la semana pasada, de estar el puntero normal a aparecer un lápiz con el icono de bloqueado. Eso quiere decir que no hay opción de ningún tipo de poder hacer algo sobre esa capa. Si yo quisiera pintar, dibujar algo sobre esto, no se puede. Para eso tengo que crear una capa nueva. Entonces, miren que yo quiero una capa nueva y ya el puntero funciona normal. Esta capa le voy a dar doble clic aquí en el texto y le digo ilustración. Y voy nombrando mis capas, o bueno, mentira, lo voy a llamar nariz. Y miren que aquí este rojo, en vez de ser el rojo, lo voy a poner en este azul. Y vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Miren que aquí ahora si yo selecciono, miren que yo selecciono la imagen y paso de tener estos bordes y esta cuestión azul a tenerla roja. Entonces si yo empiezo a crear elementos en esta capa, digamos que vamos a hacer la nariz, entonces van a aparecer con el color azul. Eso me va a ayudar a mí a distinguir ciertos elementos dentro de la ilustración. Bueno, digamos que en este elemento ya tengo como la primera parte de mi ilustración y yo ya puedo empezar a organizar mejor qué es lo que quiero hacer. Para eso vamos a utilizar la herramienta de pluma, ya les dije. El acceso directo es la letra P, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Pues esta herramienta de pluma me permite a mí dibujar, pero miren que como yo esta herramienta de pluma no la he configurado, o bueno, estuve manipulando fue una imagen, la pluma no tiene ni relleno ni contorno, o sea, ni relleno ni trazo. Entonces tendría yo que venir aquí generalmente al panel de muestras y decirle, cambiando con la tecla X al trazo, decirle esto lo voy a trabajar de color azul. Esto es muy personal, no es que tengan que ser todos que el asunto de dibujar con azul o esto, no. Para mí es muy personal porque digamos que a mí ese color rojo me funciona muy bien
para hacer como mis ilustraciones y mis vainas. Es algo personal, es cromático, ustedes pueden utilizar el color que quieran, como quieran. ¿Listo? Entonces miren que dentro de este asunto el trazo del puntero y todo se ve azul, y entonces este azul con rojo generan un contraste y a mí me ayuda pues como para captar dónde están los puntos de ancla, etcétera, etcétera. Entonces tampoco es tan gratuito, porque si yo tuviera esto en negro, o incluso si yo lo tuviera en azul, pues entonces sería muy difícil darle al punto en concreto. Digamos, ahí yo diría que empiezo a generar un poco lo que es una configuración de la herramienta para poder ilustrar. Voy a venir aquí arriba para explicarles un poco unas cositas que vienen con la configuración de la herramienta. Como es una herramienta de pluma, la pluma funciona haciendo líneas. ¿Ya? Entonces como que ya funciona de esa forma. Entonces vamos a ver un poco esas líneas, qué sentido tienen y cómo se configuran. Entonces como son líneas, yo tengo que buscar el panel de trazo. Vuelve y juega, ventana, trazo. Entonces miren que voy a empezar por este de aquí, un trazo sencillo, un trazo recto. Entonces miren, me dice que tiene un grosor, que es como el grosor que va a tener el trazo, y entonces puede tener uno muy fino que es de 0,25, o incluso yo lo puedo configurar a mi antojo, por ejemplo, 0,1 o 0,05 o 0,001. Esto es un trazo finísimo, 0,001 puntos. O yo puedo irlo configurando, pues efectivamente, pues como con los trazos que tiene el programa, 7, 8, 9, 10, 11, etc. ¿Para qué me sirve eso? Pues entonces poder configurar los trazos me va a permitir a mí poder ilustrar sobre la imagen de una forma fluida, tal cual. Generalmente la herramienta viene con una configuración, vamos a pasarlo acá, de blanco y negro, ¿cierto? Entonces viene con una configuración de blanco y negro, vamos a hacer un trazo aquí, y viene con una configuración a un punto. Esta es como la configuración por defecto que tienen los trazos. Pero digamos, si yo voy a empezar a ilustrar, en este caso voy a hacer la lengua, que la voy a tomar desde aquí, y voy a venir acá. Miren que él me está generando a mí un relleno ya directamente ahí con la ilustración, ¿no? Entonces puede ser práctico en algunos momentos, pero en algunos puntos estos rellenos automáticos, aquí vamos a ver cuál es el problema, aunque en esta ilustración no. En otras ilustraciones por el problema es que tengo trazos internos, que esos trazos no me van a dejar a mí ver la parte interna de la ilustración, entonces digamos que ahí yo tengo la lengua. Pero si yo tuviera un trazo como la nariz, que este sí es más complicado, ya va a ser difícil. ¿Por qué? Porque miren, voy a hacer la nariz desde aquí, voy a venir acá, hacia acá, y entonces la nariz en este punto de aquí tiene como la partecita interna de la trompa. Y entonces se supone que yo tengo que ir a hacer un recorrido acá interno, pero no sé, no lo veo. Entonces cuando tengo este relleno, pierdo lo que yo podría estar haciendo en la otra parte. Ya me adelanté mucho. Entonces volvamos acá. Entonces por defecto él tiene esta configuración, pero lo que uno hace es configurarlo a la medida de las necesidades que uno tenga, ¿ya? Entonces en este caso, pues les estoy explicando cómo se configura para poder ilustrar. Miren que aquí está el trazo, vamos a trabajar un momento a 5 para ver estas opciones. Estos son como los remates, entonces este es un remate donde termina el punto, está el remate tal cual, eso se puede redondear. Yo generalmente utilizo el redondeado para que la ilustración se vea como más pulida, o ya vendría expandido y cuadrangular, ¿no? Otra de las opciones que se tiene que ver con el vértice. Entonces el vértice es esta parte donde él llega y encuentra siempre una curva o se unen dos puntos. Entonces tengo estos vértices y en este caso pues yo puedo suavizarlos haciendo unos vértices redondeados o un vértice biselado que pues, dependiendo del caso de lo que esté haciendo pues me puede funcionar. Miren que en ninguno de estos casos
yo puedo utilizar la opción inferior de alinear el trazo. O sea, si yo le doy afuera, sí está activo y todo y chévere, pero si yo trato de hacer aquí un trazo como tal, él vuelve al primero. Y eso es efectivamente porque esta alineación de trazos solamente funciona cuando yo tengo trazos cerrados, como es el caso de este que tengo en la parte superior. ¿Ya? ¿Por qué funciona solamente en trazos cerrados? Porque este asunto de alinear el trazo me está diciendo, vean, esto tiene una alineación al centro, donde el trazo, que es este, queda en la mitad del contorno. Esta es una alineación al interior. Entonces, si yo le doy clic, entonces todos los elementos van a ir del trazo hacia adentro y efectivamente esta va del trazo hacia afuera. Entonces, dependiendo de lo que yo esté trabajando, entonces yo puedo utilizarlo y pues avanzar un poco en mis ilustraciones. ¿Ya? Entonces, de esta forma yo puedo configurar la herramienta. Entonces, ahí la herramienta me funciona mucho mejor y ya puedo hacer las cosas que quiera hacer tal cual. En este caso voy a configurar, voy a borrar todo esto de acá arriba para que no me estorbe. Voy a tomar este trazo, voy a trabajarlo a un 0,25, suavizado y redondeado. Y lo voy a dejar ahí arriba. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a veces se me suele perderse la configuración de la herramienta y tengo que volver a configurar todo. Yo como que, ay, qué pereza. Pero si yo tengo esa herramienta ahí y yo hice un cambio acá, por ejemplo, de este, se cuenta que si yo voy a hacer un trazo nuevo, ese trazo nuevo está funcionando con la última configuración que tengo activa, o sea, esta. Entonces yo suelo guardar este tracito aquí. Digamos, yo puedo seleccionar este trazo, venir y utilizar la herramienta cuentagotas, darle clic sobre esto y él copia esta función. Entonces suelo utilizar eso y dejarla ahí quietica para poder estar haciendo el resto de la ilustración. Bueno, ahora sí, configurada la herramienta, configurada la cuestión, configurado todo, ahora sí vamos a ilustrar. ¿Listos? ¿Preparados? Fuera. Ay, una pausa. Así voy a hacer una pequeña pausa, que ya llevamos casi 40 minutos aquí. Voy a hacer una pequeña pausa en la grabación y en este, digamos que fue como la primera parte de entender un poco el menú, la plataforma, configuración y esto. Y hacemos otro video ya explicándoles cómo funciona la pluma y cómo se empieza a ilustrar tal cual.